Un saludo en Cristo Jesús a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos con este programa, jovencito todavía, llevamos unos meses, que se llama La Iglesia, el edificio divino, siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Nos corresponde hoy la audiencia del miércoles del 7 de julio de 1976. Dice así, el Papa a los peregrinos que llegan a Roma les dice así: ustedes que vienen a visitar y a venerar la sede del humilde sucesor del apóstol, Simón, hijo de Juan, que Jesucristo mismo ha llamado Pedro, y vais buscando no solo el lugar de su tumba, le dice el Papa a los peregrinos, no venís solamente a Roma, al Vaticano, a buscar la tumba del apóstol San Pedro, sino a sentir dentro de vuestras almas la promesa que Jesús dirigió a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta es la palabra maravillosa que Cristo dirige a Pedro y que siempre tenemos que tener presente. La iglesia no la edifican las ideas humanas, la iglesia no es un parlamento, no es una democracia, la iglesia está edificada por Cristo. Claro que Cristo, que es Dios, pues respeta la libertad del hombre y claro, hay cizaña, en la iglesia Dios permite que haya cizaña. Tiene que haber forzosamente escándalo, dice Jesús, pero hay de aquel por quien viniere, ¿no? Dice también San Pablo, es forzoso que haya escándalo entre vosotros para que se muestre quiénes son de virtud probada. ¿Quiénes son los de virtud probada? Entonces, Jesús cimenta su iglesia en Pedro. Tú eres Pedro, esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias, no dice en plural. Los evangélicos, los protestantes, tantas iglesias, no. Iglesia de Cristo es una, santa, católica y apostólica, una. Jesús dice en singular, mi iglesia, no dice mis iglesias. Palabras maravillosas que nunca acabaremos de meditar. No solamente, no pensando en el edificio de la iglesia, la basílica, ¿no?, sino en la institución que Cristo ha hecho, nosotros. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo histórico, visible y espiritual, trascendente de nuestra escena histórica, el cuerpo místico de Cristo. Yo, Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Vamos a elegir, dice el Papa, ahora un vocablo. Yo, el Señor, edificaré. Vamos a empezar, dice el Papa Pablo VI, vamos a empezar por el término primero. Yo, el Señor. Y cita el Papa Isaías 9, 4, 6, que dice así: porque la bota que taconea ruidosa y el manto empapado en sangre serán para la quema, pasto de fuego, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, en sus hombros traerá el señorío, y llevará por nombre maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre Padre, príncipe de la paz. La paz no tendrá fin sobre el trono de David. O sea que comienza el Papa diciendo que no está la iglesia fundada, que el Señor al que tenemos que mirar no es el Dios de la vanidad que tiene el mundo, ¿no? La bota que taconea ruidosa, el manto empapado en sangre, el violento, la bota que taconea ruidosa es eso, la vanidad, una señora que va con su zapato de tacón haciendo un ruido por toda la iglesia, miradme a mí, ¿no? Una mujer o un hombre,
la vanidad es propia de todos nosotros, somos vanidosos. Y la Iglesia no está fundada en la vanidad, el taconeo de una bota en medio de la Iglesia. Miradme a mí, qué belleza. No, hay que mirar al Señor. Un niño nos ha nacido. Esta lectura que tantas veces hacemos en tiempo de Navidad, se nos ha nacido un niño que será príncipe de la paz. A él hay que mirar. Tampoco hay que ver el manto empapado en sangre, o sea, la violencia de la guerra, del opresor, del que oprime. No. No hay que mirar a la prepotencia, al poder, a la vanidad. Hay que mirar a este niño sencillo que nos ha nacido. Dios poderoso, príncipe de la paz. A Jesucristo hay que mirar. Y él, este Jesús, este niño que nos ha nacido, edificará. ¿Qué dice el Papa? ¿Qué significa edificar? Bueno, dice el Papa Pablo VI que quiere decir construir, tomar unos materiales informes y dispersos, modelarlos, unirlos en un plano arquitectónico, ¿no? Hoy diríamos, pues claro, tomas unos materiales, el cemento, la arena, el agua, la piedra, el hierro, y forma unos buenos cimientos, bajo la guía de un arquitecto que da las órdenes a un maestro albañil, a unos obreros, y se edifica un edificio, ¿no? Bueno, pues dice el Papa, esta es la idea de Cristo, acerca de la humanidad, acerca del reino de Dios, acerca de la construcción. Este es el reino de Dios. Esta es la Iglesia, que Cristo dice mía. Esta Iglesia que está legada a la historia de Abraham, a la historia de Israel y a la historia de la Iglesia naciente. Y aquí hay unos textos que habla el Papa que tenemos que hacer. El primero se refiere al Génesis 12:3. O sea que la Iglesia que hoy tenemos, la Iglesia católica, no es un hongo que ha aparecido así en el medio del campo. No. Dice, está legada, dice el Papa, a la historia de Abraham. Hombre, ¿qué tiene que ver Abraham con la Iglesia? Mucho. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de los creyentes. Dice así el Génesis 12. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una gran nación, bendeciré a quienes te bendigan, y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. O sea que Abraham es nuestro padre en la fe. Dios ha querido elegir a un hombre sin tierra, porque era un pastor nómada, un hombre anciano, estéril, sin hijos, para hacerlo el padre de la fe. Por eso no te desesperes viendo tu pobreza. Somos muy pobres de virtudes, lo digo por mí. Enseguida nos enfadamos, murmuramos por el tráfico que hay en la ciudad, por el calor, por el frío, por la pobreza, por la enfermedad. Me gasto la plata en remedios, murmuramos, nos quejamos y no tenemos que desesperarnos, porque Dios ha elegido a un hombre muy pobre, estéril, anciano, sin hijo y sin tierra. Era un pastor nómada, Abraham, y Dios lo elige. No te desesperes contemplando tu pobreza. Dios te ama, Dios te quiere, Dios te ha elegido. O sea que la historia de la Iglesia hoy, el año 2020, estamos en final de junio 2023, hoy que estoy grabando este programa, la Iglesia recuerda la memoria de San Ireneo, uno de los grandes padres de la Iglesia, discípulo de San Policarpo, que a la vez fue discípulo de San Juan, que a la vez fue discípulo de Jesús, nuestro Señor. La historia de la Iglesia es una cadena. Nosotros somos un eslabón de esa cadena, que comienza esa cadena con Abraham. Por tanto, hoy la Iglesia es un eslabón en la historia de la salvación.
un eslabón maravilloso, fantástico, hasta la espera de Jesucristo, que vendrá en las nubes del cielo glorioso, que se llama la parusía, la segunda venida de Cristo. Entonces, miremos a la Iglesia no como un hongo que ha nacido en el campo ahí, solitario. No. Nosotros, dice el Papa Pablo VI, nuestra historia, la historia de la Iglesia, está unida, se lega, se une, está legada a la historia de Abraham. También, si leemos a Gálatas, el capítulo 3, nos habla de esta realidad, de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, pero que está unida a una historia. Dice así, en Gálatas 3:8, cita el Papa, la Escritura, la Biblia, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva: en ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, los que creen son bendecidos con Abraham el creyente. O sea, nosotros hoy, los creyentes en Cristo, venimos de la gentilidad. Pero nuestra raíz está en Abraham. Se lega, está legada, está unida a Abraham. De manera que nosotros formamos parte de una cadena que es la historia de la salvación, que está llena de nombres propios: Abraham, Moisés, David, Esdras, Nehemías, todos los profetas, Jesucristo nuestro Señor, como cabeza de este nuevo pueblo de Dios, tomado de los gentiles. Que para San Pablo no hay división, porque Cristo con su sangre ha hecho un solo pueblo de judíos y gentiles. Bien, también está legada, está unida a la historia de Israel, no solamente a la historia de Abraham, sino también a la historia de Israel. Leemos, cita el Papa San Pablo VI, a Gálatas 6, del 15 al 16, y dice así: porque lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino ser una nueva criatura. Y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Nosotros, la Iglesia. Donde no cuenta circuncisión o incircuncisión. Eso no cuenta. Cuenta la nueva criatura, Cristo resucitado, que convoca y llama a los apóstoles a ir al mundo entero a anunciar el Evangelio. Al mundo entero. Jesucristo nuestro Señor fue fiel a la promesa del Padre, fiel a su pueblo, y fue de sinagoga en sinagoga en el territorio de Israel. Pero Él, resucitado, enviará a los 12 apóstoles al mundo entero, no solamente a las sinagogas de Israel, al mundo entero, para formar el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Por eso sabéis que Jesús se lleva a los apóstoles a Cesarea de Filipo, que está fuera del territorio de Israel, y le pregunta a Pedro y a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos dicen que eres un profeta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro, inspirado por revelación del Padre, dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y por qué se lleva Jesús a los apóstoles a Cesarea, fuera del territorio de Israel? Para expresar que Cristo elegirá su iglesia de los gentiles. Por eso hace esta pregunta a los apóstoles fuera de Palestina, fuera del territorio de Israel. Cesarea de Filipo. Porque la iglesia, Cristo va a elegir su iglesia de la gentilidad, de los gentiles. Tú y yo somos gentiles. ¿Qué quiere decir que somos gentiles? Paganos. Pues quiere decir que no somos del pueblo elegido. Tú no perteneces, yo no pertenezco a ninguna tribu de Israel. No soy de la tribu de Rubén,
ni de la tribu de Simeón, ni de Leví, ni de Judá, ni de Neftalí, ni de Aser, las 12 tribus que formaron el pueblo de Israel. Nosotros no somos de ninguna tribu de Israel, no somos judíos, porque hemos sido tomados de la gentilidad. Esta es la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Padre, ¿por qué dices que es santa si hay muchos pecados? Sí, porque Dios es amor y respeta la libertad y permite que en el campo de Dios, que es la Iglesia, el demonio siembre cizaña. ¿Y por qué? Bueno, pregúntaselo a Dios. ¿Por qué ha permitido Dios que entre el demonio? Dice el Evangelio, dicen los obreros al dueño, maestro, hay cizaña. Si tú sembraste trigo bueno, ¿qué pasó? ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice el dueño del campo? Dice, algún enemigo ha hecho esto. Ese enemigo, con mayúscula, es el demonio. Por un misterio que nosotros es difícil que alcancemos a comprender en su profundidad, Dios ha permitido que el demonio entre primero en el paraíso, figura de la Iglesia, y luego en la Iglesia. ¿Y por qué? Bueno, pues Dios se lo ha permitido así, dirá San Pablo, una explicación que da San Pablo, para que se manifiesten quienes son de virtud probada. Tiene que haber escándalos. Padre, ¿cómo dice esas cosas? Que tiene que haber escándalos, pecado gravísimo, de abuso de menores, de fornicaciones con mujeres, con hombres, cosas. Tiene que haber, sí, eso dice Jesús. Es forzoso que vengan escándalos, pero hay de aquel por quien viene el escándalo. Y tiene que haber escándalos, dice San Pablo, para que se manifieste quiénes son los de virtud probada. ¿Quiénes son los que aman a sus enemigos? Los que perdonan, los que... ahí se tiene que ver. Entonces todos nos reconoceremos pecadores y todos necesitados de conversión. Dirá San Juan Crisóstomo, ¿por qué Jesús pone la parábola de la cizaña? Bueno, porque Él tiene confianza y poder de hacer de la cizaña que se convierta en trigo. Tú que me escuchas, ¿te das cuenta que eres cizaña? Nos damos cuenta que somos cizañeros porque murmuramos de todo, porque las cosas no salen como queremos. Pues bien, no pierdas la esperanza. Dios tiene el poder de hacernos trigo bueno, transformar nuestra cizaña, nuestra murmuración, en trigo bueno. Bueno, entonces la historia de la Iglesia está unida, dice el Papa Pablo VI, a la historia de Abraham, a la historia del pueblo de Israel y también a la Iglesia naciente. Lo vemos en Hechos 11. Hechos 11. Vamos a leerlo, el texto que cita San Pablo VI. Dice así, por tanto, dice San Pedro, ante la asamblea de Jerusalén, San Pedro dice, por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Al oír esto se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo, también a los gentiles les ha concedido Dios la conversión que conduce a la vida. Es importante que desarrollamos este texto que cita el Papa San Pablo VI. Pedro está tranquilamente en la terraza de casa orando y vienen unos hombres a buscarle y él se va con algunos cristianos a casa de Cornelio. Cornelio, el centurión, lo llama y él, obediente a la voz de Dios, le sigue. Al llegar San Pedro, esto cita el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, lo podéis buscar, precioso. Pedro, cuando llega a casa de Cornelio, un centurión romano que amaba al pueblo judío y que, bueno, oraba, hacía muchas limonas con los pobres, etc. Cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, vio la casa llena de gente y se quedó maravillado. Estaban allí todos los familiares y amigos de Cornelio. Entonces Pedro empezó a predicar a Cristo muerto y resucitado.
y que en su nombre obtenemos en su nombre el perdón de los pecados. Diciendo esta buena noticia, que se llama el querigma, la buena noticia, cayó el Espíritu Santo sobre ellos y se pusieron a alabar a Dios, a bendecirlo. Y San Pedro se quedó maravillado. El mismo Espíritu Santo que nosotros, los apóstoles, hemos recibido en el cenáculo, en esas llamaradas de fuego que se posaron sobre los apóstoles, el mismo Espíritu Santo ha sido derramado ahora sobre estos gentiles, porque la familia de Cornelio, el centurión, los amigos de Cornelio no eran judíos, pero recibieron el Espíritu Santo, habían creído en Cristo, la buena noticia que le anunció San Pedro, y habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, cuando llegó Pedro a Jerusalén, los cristianos que venían del judaísmo se lo echaron en cara. ¿Cómo? Pedro, ¿cómo te atreves a entrar a casa de paganos? Para un judío estaba prohibido entrar a casa de gentiles. Lo vemos a los judíos cuando conducen a Jesús a Pilatos, entró Jesús, pero los judíos, dice el Evangelio, no entraron para no contaminarse, porque Pilato no era judío. Entonces, San Pedro explica con toda autoridad que a la asamblea de Jerusalén, donde había muchos cristianos que venían del judaísmo, se llamaban los judaizantes, y les dice, Dios les ha concedido a los gentiles el mismo espíritu que nosotros, por haber creído en Jesús. Entonces, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Porque los hizo bautizar a todos. O sea que no solamente se bautizaron los 3000 en la primitiva comunidad de Jerusalén, que habían creído el anuncio de San Pedro, también los gentiles que creyeron el anuncio de San Pedro en casa de Cornelio, también recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados. Y esta es la iglesia, hermanos. La iglesia no es exclusiva de ningún pueblo. La iglesia es para todas las naciones, porque lo dice Dios a Abraham. Se lo prometió. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Japoneses, australianos, canadienses, europeos, americanos. ¿Dónde no está la Iglesia Católica? En los 5 continentes. Al ritmo que Dios quiere, al ritmo que Dios permite. Pero la Iglesia Católica está extendida en los 5 continentes. Bien, y continuamos esta audiencia del Papa, San Pablo VI, hecha en julio del año 1976, y dice así, continúa diciendo, podríamos recoger, dice el Papa, un doble mensaje de esta realidad de la Iglesia. Ha citado anteriormente el Papa a Efesios 3, 18, 19, que dice así, para que podáis comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conozcáis el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, y que así llenéis de toda la plenitud de Dios. El misterio de Cristo, el amor de Cristo excede todo conocimiento. Y habla el Papa que para conocer este misterio de Cristo que se vive en la Iglesia, tenemos que ver en él un doble mensaje para nosotros. El primero es el de la unidad y de la universalidad. Unidad, que todos sean uno. Leemos en la última cena esta oración sacerdotal que hace Cristo poco antes de morir. Dice así, Padre, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, yo en cambio voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Y no ruego solo por esto, los 12 apóstoles que estaban en el cenáculo, ruego también por aquellos que creerán en mí a través de la palabra de esto. O sea que Jesús está orando
personalmente por ti. Ya decía la teología que por un solo hombre, por una sola mujer, Cristo habría bajado del cielo a salvar a uno. ¿Cuánto vale uno a los ojos de Dios? Ese uno eres tú. Ese uno eres tú. No dudes del amor infinito de Dios. No dudes. Entonces, ¿cuál es el deseo de Cristo? Las palabras de Cristo conmoventes de Cristo, en la inminencia de su pasión, dice el Papa, que todos sean uno. Unidad y universalidad. Que sean uno de todos los pueblos. La misma Eucaristía se celebra en Japón, que en Europa, que en Ecuador. La misma Eucaristía, la universalidad de la Iglesia. Porque la Iglesia está destinada a todos los pueblos. Cristo está destinado a todos los pueblos para curar todas las enfermedades y pueden entrar todas las naciones, pero que sean uno. Este es el deseo de Cristo. Cristo quiere que evitemos la división, el hablar mal unos de otros, el juzgarnos, el condenarnos, el despreciarnos, el humillarnos, burlarnos, el chismorrear. Todo eso contamina y destruye la unidad de la Iglesia. Por eso Cristo quiere que seamos uno, un mismo sentir, un mismo pensar, unidos. Y entonces el mundo de fuera creerá que sois discípulos míos. ¿Por qué creeremos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creerá el mundo? ¿Porque hay grandes campanarios y grandes iglesias, etcétera, etcétera? No. El mundo creerá si ve en nosotros el amor y la unidad. Amaos unos a otros como yo les he amado y que sean uno, perfectamente uno. Entonces el mundo creerá si ve el amor. En la iglesia primitiva, decía Tertuliano, que los paganos decían: mirad cómo se aman los cristianos, cómo se aman, cómo se perdonan, cómo se ayudan. Era el grito que había en el mundo con respecto a la iglesia. Mirad cómo se quieren, se ayudan, se aman. Eso tienen que ver la gente de fuera. La gente que hoy no va a la iglesia, tienen que ver de nosotros que nos amamos, que estamos unidos, que somos generosos, que humildes, que nos pedimos perdón, que nos perdonamos. Ver en nosotros el amor y la unidad, que seamos uno. Pero si lo que ven nosotros es la prepotencia, los gritos, los insultos, las borracheras, mira, estos cristianos van a bautizar a sus niños y luego están toda la noche ahí bailando y emborrachándose. O sea, también podemos ser escándalo, ¿no? En vez de ser uno y que el mundo glorifique a Dios por nuestras buenas obras, puede ser que maldiga a Dios, que blasfeme contra Dios. Por eso la responsabilidad que tenemos: Padre, entonces, ¿qué hago? ¿Estamos perdidos? No. Dios nos ama y quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que nos salvemos. Nos arrepintamos, ¿sí? Acércate al sacerdote. Yo he creado división por mi egoísmo, por esto, pido perdón. Acércate al hermano. Hermano, yo te pido perdón. ¿Me pides perdón de qué? Pues hablé mal de ti a tu espalda, hablé mal de ti, esto y esto y esto. Te pido perdón. Que tenemos lengua fácil todos, sí, es verdad, pero también tenemos que tener lengua para humillarnos, pedir perdón, porque el que se humilla, Dios lo enaltece. El que se humilla, Dios lo salva, por la humildad. Y el que se ensoberbece, Dios lo humilla, ¿no? Bueno, entonces el primer mensaje está claro. El amor, la unidad, para que el mundo crea. ¿Y cuál es el segundo mensaje, según el Papa? Dice así: se refiere a la construcción de la Iglesia, que Cristo mismo está operando en la historia, una construcción que para nosotros, hijos del tiempo, se puede decir, siempre en principio. O sea que hoy el mensaje para nosotros en la Iglesia
es que tenemos que empezar desde el principio, empezar de nuevo. Y continúa el Papa San Pablo VI diciendo, todo el trabajo cumplido en los siglos precedentes a nosotros no nos exonera de la colaboración con el plan divino constructor. Al contrario, nos llama no solamente a una fiel con un objetivo de conservación, de pasivo tradicionalismo y ni de un hostil rechazo a la perenne innovación de la vida humana, sino que nos llama a recomenzar desde el principio, reconstruir la Iglesia empezando de cero, siempre en principio, siempre a empezar de nuevo, como si no hubiéramos hecho nada. Como decía aquel monje del desierto decía, Señor Padre Santo, hasta hoy no he hecho nada bien, hoy con tu gracia, hoy comienzo una vida nueva. Así tenemos que empezar en la vida de la Iglesia. ¿Y cómo está la Iglesia? ¿Está mal? No, tú mira a ti mismo, tú eres Iglesia. Le decía a Santa Teresa de Calcuta, le decía, ¿cómo ves la Iglesia? Y ella decía al periodista, ¿tú eres cristiano? Sí, estoy en la Iglesia. ¿Y tú cómo estás? Como estás tú, está la Iglesia. Estamos mal. Entonces, no nos desesperemos. Convirtámonos. Reconozcamos humildemente nuestros pecados y empecemos como desde el principio. Empecemos nuestro cristianismo como si empezáramos de cero. Esta es la frescura que nos muestra este gran Papa, San Pablo VI. Reconstruir la Iglesia. Dio el Papa estos meses del año 1976, ya le faltaba poco para morir, un año o dos, estaba ya muy anciano el Papa, pero con un vigor, una fuerza del Espíritu Santo fantástica. Fue él el que acabó el Concilio Vaticano II. Luego, en el año 78, sería elegido Papa Juan Pablo I, después Juan Pablo II. Pero en esta época hizo unas catequesis, estas que estamos aquí, estas audiencias, llenas de un vigor, de una fuerza, siendo tan ancianito ya, el Papa San Pablo VI, y nos invitaba a toda la Iglesia a no dormirnos en los laureles, a no decir, bueno, ya San Francisco de Asís, fíjate la obra que hizo San Francisco de Asís, y Santo Domingo de Guzmán, y San Ignacio de Loyola, y tantos misioneros que fueron a anunciar el Evangelio, los mártires canadienses en Canadá, eran jesuitas que mataron los indios. ¿Qué obra ha hecho la Iglesia? Bueno, Dios ha hecho una obra en la Iglesia a lo largo de los siglos, pero tú y yo hoy tenemos que comenzar de nuevo. No, lo que se llama en España, no tratemos de vivir de las rentas. Ya como en la Iglesia hubo tantos santos y tantos mártires, pues ya está. Yo ahora ya he cumplido mi misión. Voy a misa el domingo. No, hermanos. Tenemos que, dice el Papa, nos llama a recomenzar desde el principio, a reconstruir la Iglesia empezando de cero. La memoria, sí, dice el Papa, custodios de la auténtica historia de la Iglesia, que ha acumulado, no podemos despreciar la tradición y todo lo que Dios ha obrado a través de un San Juan Bosco. Qué celo por los jóvenes, cómo los formaba, y de ahí salieron muchos sacerdotes, los salesianos que fueron a evangelizar al mundo entero, San Juan Bosco, o San Juan de Dios, en España, llamado el padre del hospital moderno, que recogía a los enfermos por las calles tirados, y los llevaba a un hospital, los cuidaba, los hermanos hospitalarios, San Juan de Dios. ¿Cuánta obra tenemos que Dios ha hecho en la Iglesia a lo largo de toda la tradición? ¿Cuántos? Algo impresionante, maravilloso. Pero tenemos que estar concienciados que el edificio de la Iglesia, hasta el último día del tiempo, hasta el toque de la trompeta final, hasta que acabe el mundo, reclama de nosotros un trabajo nuevo, una reconstrucción fatigosa, pero fresca, genial, como se le llama, el edificio divino, dice el Papa.
la Iglesia, el edificio divino. He titulado este programa, la directora de la radio La Voz de María, aquí en Guayaquil, pues me dijo: padre, usted podía hablarnos del Papa San Pablo VI. Está bien, vamos a hacer un programa donde se va a titular así: La Iglesia, el edificio divino, siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI, porque así le llamaba él. En esta audiencia, el Papa llama a la Iglesia el edificio divino, que tiene que comenzar siempre da capo, dicen los italianos, siempre empezar desde el principio, como si nada hubiera hecho, como si no hubiera hecho nada, como aquel monje, santo monje del desierto, decía: Señor, hasta hoy nada he hecho bueno, pero con tu ayuda comienzo hoy una vida nueva. O como decía San Ignacio de Loyola, ya a punto de morir, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, llamados los jesuitas, a punto de morir, decía a sus fieles discípulos, decía: he sido total impedimento a la obra de Dios. Fíjate, San Ignacio de Loyola, que había mandado tantos jesuitas, tantos misioneros en Alemania para contrarrestar la reforma protestante, etcétera, a Canadá, al mundo entero, los jesuitas, la obra que han hecho en la Iglesia. Y nuestro Papa Francisco es jesuita, es de la Compañía de Jesús. Y así decía San Ignacio de Loyola: he sido total impedimento a la obra de Dios. Dios a través mío quería hacer una obra inmensa en la Iglesia, pero yo he sido un pobre impedimento. Decía San Ignacio de Loyola. Y San Francisco de Asís decía a sus frailes también a punto de morir, les decía: empecemos a hacer algo. San Francisco de Asís, presta atención, a punto de morir decía a sus frailes: hermanos, empecemos a hacer algo que hasta ahora poco hemos hecho. Poco hemos hecho. San Francisco de Asís, madre mía, la humildad. O Santa Catalina de Siena, que decía: yo soy la nada, más el pecado. Madre mía, Santa Catalina de Siena, Dios por su medio salvó la Iglesia en el siglo XIV. ¿Cómo predicaba? Llevaba con ella 10 o 20 sacerdotes que confesaban a la gente, ella con su predicación. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Y ella decía: yo soy la nada, más el pecado. Pues esta es la actitud de humildad que nos pide Dios para reconstruir la Iglesia, empezando desde cero. Que nada soy, Señor. Tú eres todo. Tú puedes hacer a través mío una obra inmensa en la Iglesia, ¿no? Lo puedes hacer a través tuyo, a través mío, ¿eh? Bueno, para ello, el Papa San Pablo VI nos cita, hablando de la Iglesia, este edificio divino. El Papa nos cita a San Pablo en la primera carta a los Corintios. Dice así en el capítulo 3, 10, dice así, lo leo: conforme a la tarea que Dios me confió, yo como buen arquitecto puse los cimientos y otro construye sobre ellos, pero que cada cual mire cómo construye. Dice San Pablo, antes dice que vosotros sois el campo de Dios, el campo que Dios cultiva, el edificio que Dios construye. La Iglesia es el edificio divino, el edificio que Dios construye. Yo edificaré mi Iglesia. Dios es el constructor. Nosotros somos pobres pecadores que estamos tantas veces obstaculizando el plan de Dios, tantas veces. Y Dios tiene misericordia con nosotros. Y dice San Pablo que yo como buen arquitecto puse los cimientos, otro construye. Que cada cual mire cómo construye. Tú tienes que mirar cómo estás construyendo. En tu casa, con tu familia. A gritos con tus hijos, a insultos, a murmuraciones, hablando siempre de dinero, problemas de dinero. Estamos destruyendo la familia cristiana, la comunidad cristiana, la iglesia, la parroquia. ¿Estamos destruyendo o estamos construyendo? Porque con la humildad se construye, con la soberbia se destruye todo. Con la ira se destruye todo, la violencia. Con la mansedumbre se construye todo. Con la castidad se construye todo. Con la lujuria se destruye todo. Díselo a Salomón, un gran rey que Dios hizo una obra inmensa con él, hombre sabio,
construyó un templo, el templo de Jerusalén, pero mira, al final de su vida acabó mal, inclinó su corazón a las mujeres, 700 mujeres, no sé qué, y al poder, al dinero, Salomón. Estemos atentos cómo construimos. Mira cómo construyó José, el patriarca, hijo de Jacob. Todos los días, dice el Génesis, todos los días, la mujer de Putifar le pedía cama, acostarse con él. Dice el Génesis, léelo, no un día, todos los días. José, el patriarca, pues, era un joven, bello, ¿da? Y la mujer se enamoró de él. Y José, el patriarca, decía, no, tu esposo Putifar me ha confiado toda la casa, excepto a ti. Eso sería adulterio. Mira los frutos de la castidad. José, que el faraón lo hizo primer ministro de Egipto y almacenó trigo para dar de comer a Egipto y al mundo entero. Mira los frutos de la castidad. Un hombre casto dio de comer al mundo entero. José, el patriarca, hijo de Jacob. Mira los frutos del pecado, de la lujuria. En la Edad Media, en Europa, ¿cuántos sacerdotes? Esto lo dice la historia de la Iglesia, no lo digo yo. ¿Cuántos sacerdotes en Europa vivían en concubinato con mujeres? ¡Qué escándalo! ¡Cuánto daño! Sin embargo, ¿cuántos sacerdotes, dejándolo todo, misioneros, que andan su vida en Filipinas, en Australia, en América, en África? San Vicente de Paúl mandaba a sus frailes, a sus misioneros, los misioneros de la caridad, los enviaba a evangelizar a África, y el que más duraba eran 2 años. Atento, San Vicente de Paúl, el siglo XVII en Francia, mandaba a sus misioneros a África a evangelizar, y el que más duraba era 2 años, todos morían, de la malaria, enfermedades. Oh, Iglesia de Cristo, ¿cómo no amar a la Iglesia? Este edificio divino, cómo anda su sangre, su vida, misioneros, catequistas, mártires, santos, a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Fantástico, me emociono hablando de la Iglesia, nuestra madre. ¿Cómo no amar a la Iglesia? Y hay gente que la odia, la rechaza, pero ¿cómo es posible? ¡Qué ignorancia odiar a la Iglesia! ¡Qué ignorancia odiar a Cristo! Padre, perdónales. No saben lo que hacen. Bien, nos falta, no sé, Dayana me dirá lo que falta para acabar este programa. Parece ser que unos minutitos todavía. El Papa San Pablo VI cita a Primera de Pedro 2:5, que dice así. Voy a leer este texto que cita el Papa San Pablo VI. Bien, él me dice, Dayana, en la cabina, que faltan 10 minutitos. Entonces seguimos con este texto de San Pedro capítulo 2:5, Primera de Pedro. Dice así. Y así como piedras vivas que sois, formad parte de un edificio espiritual. Este programa lo hemos titulado así, siguiendo las huellas de San Pablo VI, el Papa, la Iglesia, el edificio divino. San Pedro hablaba de este edificio espiritual, piedras vivas, de este edificio espiritual que es la Iglesia. No somos piedras muertas, somos piedras, dice, acercándose al Señor, la piedra viva. ¿Por qué dice acercándose al Señor? Porque Cristo, con los brazos abiertos en la cruz, abraza a todos los hombres y dice, venid a mí, los que estéis cansados y fatigados, acercaos a mí, dice San Pedro, acercaos al Señor. ¿Por qué dice esto San Pedro, acercaos al Señor? Porque en el Antiguo Testamento Moisés decía al pueblo, retiraos del monte, que toque el monte morirá. Tan espectacular era el espectáculo de truenos, relámpagos, fuego, humo que salía del monte Sinaí, aquella teofanía, aquella manifestación de Dios previa
a la entrega de la alianza, del decálogo, los 10 mandamientos, pues el Moisés decía al pueblo de Israel, no se acerquen, no tocar el monte, retiraos, porque moriréis, ni siquiera un animal, el animal que se acerque será lapidado, morirá. Era tan espectacular el espectáculo que estaba dando la manifestación de Dios. Sin embargo, Jesucristo nuestro Señor llega y va la progresiva manifestación de Dios en la historia y dice, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, yo os daré descanso. Tomad mi yugo, que es suave. Y también San Pedro dice lo mismo en esta carta, acercaos al Señor. Antes Moisés había dicho, retiraos del monte, no sea que muráis. Ahora San Pedro dice, acercaos al Señor. Venid a mí, en mis llagas, en la cruz, encontraréis vuestro puerto, vuestro descanso, la vida eterna. Venid a mí. ¿Por qué? Porque la piedra viva desechada por la gente, la piedra angular desechada por la gente es Jesucristo. ¿Qué hacemos con el rey de los judíos? ¡Crucifícale! ¿Y a quién queréis que suelte? A Barrabás. ¡Qué locura!, ¿no? Pedir la muerte del justo y pedir la libertad de un asesino. Esto hacemos nosotros. Nos damos un certificado de buena conducta a nosotros mismos y nos podemos a murmurar, a criticar, a odiar. Pobrecillos de nosotros. Señor, ten piedad de nuestros pecados. Danos la gracia de empezar hoy una vida nueva, lejos de la murmuración, de la impaciencia. Empezar una vida nueva. Bien. Como piedras vivas que soy, o sea, esta piedra desechada ha sido elegida por Dios. Dios lo resucitó. Es el Señor, el Kyrio del universo, Cristo. Así también vosotros como piedras vivas formad parte de un edificio divino, un edificio espiritual, de un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Este es el texto que nos cita San Pedro, que hace referencia en esta audiencia a San Pablo VI, y dice que estamos llamados a formar parte de este edificio espiritual de un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios, pero no de ovejas y de vacas, como el pueblo de Israel. Cristo inaugura en la cruz el nuevo sacerdocio, el sacerdote de la nueva alianza. Sabéis que el sacerdote de la antigua alianza entraba en el templo con sangre de machos cabríos y ovejas, pero Cristo entró en el templo verdadero, que es el cielo, no con sangre de machos cabríos y ovejas, sino con su propia sangre. Por eso Cristo dirá a los discípulos suyos, a los cristianos nos dirá, tomen su cruz y síganme. En esa cruz tú te inmolas. Dice San Pablo, ofreced vuestros cuerpos como víctima viva, santa, agradable a Dios. El cristiano con ese esposo violento, grosero, el cristiano con esa esposa que le traicionó y se fue con otro hombre, ahí, en esa cruz, el cristiano se inmola, toma la cruz y ora todos los días por su esposa que le abandonó. Y ese hombre no se va con otra mujer. No. Espera a su esposa, la ama, la llama, le dice que vuelva, que le perdona. Un esposo cristiano. Si se fuera con otra mujer, pues sería un pagano más, se va en adulterio a vivir con otra mujer. Un hombre cristiano, si sale con una chica, porque se quiere casar, y la conoce, y la chica le dice que ella estuvo casada, si es un cristiano, lo demuestra porque tiene temor de Dios. No, esta mujer está casada, no puedo salir con ella. Eso hace un hombre cristiano. Sale con una chica de 20 años, un chico de 23 años, se conoce, están saliendo juntos, y hablando, pues ella le dice que tiene un hijo, que estuvo casada 2 años, que su marido la abandonó. Entonces, ¿qué hace este hombre que está saliendo con ella? Dice, bueno, pues, vuelve con tu esposo. No, ya no lo amo. No, pues, reza por él, yo no puedo salir más contigo. ¿Por qué? Porque yo quiero formar un hogar cristiano, no puedo ponerme a vivir contigo en adulterio, tú estás casada. Entonces yo quiero formar un hogar cristiano, quiero conocer una chica soltera.
Ah, ¿me desprecias? No, no te desprecio. Te invito a entrar en la verdad. Tú eres una mujer casada que tiene que esperar a su esposo, rezar por él, pero yo no puedo meterme entre tu esposo y tú, ¿no? Yo tengo el derecho y el deber de buscar una chica soltera. Eso dice un hombre cristiano. El que no es cristiano se enamora de esa chica. Oye, pero está casada. ¡Ay, qué más da! Es que me gusta, estoy enamorada de ella. Atento que los pecados traen sus consecuencias. El adulterio, Dios no lo quiere. Luego no podrás comulgar, no te podrás acercar a los sacramentos. Atento. Tienes que medir tus pasos y saber las consecuencias que tienen los pecados. Entonces, estamos llamados a ser un sacerdocio santo, que unidos a Cristo en la cruz, nos inmolamos en nuestra cruz de cada día, como víctima viva. Víctima viva. No una víctima resentida, víctima y el victimismo que está destruyendo la Iglesia, creernos las víctimas porque el obispo me trató mal, porque mi esposo me trató mal y yo lo he denunciado a la comisaría de la mujer. El mundo está lleno de víctimas y esto no es, para nosotros los cristianos, la única víctima con mayúscula es Cristo, que siendo inocente murió por los culpables, por nosotros, pobres miserables, pecadores. Esa es la víctima, nosotros somos pobres pecadores que lo hemos crucificado. Por eso convirtámonos, hermanos. Empecemos todos una vida nueva para pertenecer a este edificio divino que es la Santa Iglesia de Dios. Que así sea.